Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, vehículos y oficina. Nuestro tema de hoy, varices y sus complicaciones. Mi nombre es Irma Quintanilla González y el día de hoy tengo el honor de la presencia de un excelente angiólogo y mejor ser humano, el doctor Raúl González Fregoso. Bienvenido, querido doctor. Hola, doctora. Hola, querida doctora. Muchas gracias. Un placer estar con usted. Muchas gracias. Ya tantos años de conocernos, doctor. Sí, doctora. Yo los conocí a usted y a su esposa cuando eran estudiantes que estaban haciendo el internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya hace algunos años. Poquitos. Poquitos, pero mire. Pero muy bonito. Cómo han cambiado los tiempos y en dónde nos volvemos a encontrar. Con muchísimo gusto, porque ustedes desde estudiantes, que por cierto, usted es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, siempre apasionados, siempre entregados, siempre deseosos, con mucha hambre de aprender, de querer saber, muy jóvenes. Entonces yo tengo un grato recuerdo de usted y de la doctora cuando rotaron conmigo en el consultorio de la unidad 13 de medicina familiar en el IMSS, doctor. Sí, muy bellas épocas. A mí me encantó. Y además, debo decirlo, sin hacer un desfile de pleitesías, simplemente pues rotamos por muchos médicos y yo le recuerdo a usted perfectamente bien porque era muy dedicado a sus pacientes. Entonces, vaya, a mí me da mucho gusto poder estar con usted, compartir este momento con mi maestra, mi profesora. Ay, porque nos enseñaron las bases. En aquel entonces éramos unos embriones de la medicina y usted tuvo la delicadeza de enseñarnos y además dar el ejemplo con el buen trato con sus pacientes. Le agradezco, doctor. Pues vamos a dar un breve resumen de su currículum, si me lo permite, sí, doctor, por supuesto, para que la gente que nos escuche sepa quién es usted desde el punto de vista profesional. Como dije, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de angiología en el Hospital 34 de Especialidades Cardiovasculares y del Tórax en Monterrey. Tiene 25 años de experiencia como angiólogo. Fue profesor de la Facultad de Medicina en la materia de angiología por 22 años. Autor de un capítulo de un libro de cirugía general de editorial Manual Moderno. Autor de 2 trabajos originales de investigación, uno de los cuales ganó el primer lugar en el Foro Venoso Mexicano en 2025, muy reciente. Y por supuesto, doctor, aficionado a la historia y a la geología del estado de Querétaro, que sin duda es otra faceta que a usted le apasiona y que ya platicaremos en alguna otra ocasión. Aparte de un excelente médico angiólogo, bueno, dedicarse a estos temas no es frecuente, doctor. Es una pasión que me encanta. Qué bien, junto doctor. con la medicina. Antes de iniciar nuestro tema, ¿nos podría compartir usted dónde nació? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. ¿Y cómo llegó a Querétaro a estudiar medicina? Por migración obviamente de mi familia. Yo me crié en un pueblito muy pequeño en Nayarit, en el estado de Nayarit, Ixtlán del Río. Un pueblito muy bello, pero chiquito. Entonces mis padres tenían la necesidad de buscar una mejor o una educación más amplia y pues ahí no se podía. Entonces decidieron que la mejor ciudad no era Guadalajara, sino una ciudad no tan grande. Entonces por eso nos venimos para acá, para Querétaro. Yo desde los 8 años vivo aquí en Querétaro. Es prácticamente queretano por adopción. Sí. ¿Y aquí ya nacieron sus hijos? Sí, aquí ya nacieron. ¿Aquí conoció a la doctora? Aquí, así es. Así es, ya tenemos varios años de casados. ¿Y cuántos hijos, doctor? 2.
Muy bien. Pues yo creo que no se equivocaron sus papás. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que fueron muy acertados. En aquel entonces no sabían cómo iba a estar una ciudad como esta, y gracias a Dios somos bendecidos. Digo, tiene sus conflictos, sus problemas, como todas las ciudades, pero es una buena ciudad, y con el sentido de trabajo y responsabilidad, pues todo aquel que llegue con esa mentalidad le va bien. Yo estoy segura que en cualquier parte que usted estuviese, iban a desarrollar exitosamente su profesión y también el crecimiento armónico de su familia, doctor. Gracias. Sin embargo, bueno, ¿qué puedo decir yo? Que soy queretana. Para mí es de verdad un placer contar con ustedes en este estado en donde su especialidad es de mucho beneficio para mucha gente. Estimados radioescuchas, las varices son venas dilatadas, hinchadas y o retorcidas que aparecen bajo la piel. Comúnmente en las piernas, son manifestación principal de una condición médica conocida como insuficiencia venosa crónica. Y hoy nos acompaña precisamente el doctor Raúl González Fregoso para hablar de este tema, porque aunque los vemos, sabemos poco de ellos. Doctor Raúl González, ¿por qué es importante que hoy platiquemos sobre varices? Bueno, vamos a entrar primero al contexto de dónde vienen. Hay que entender qué son las varices primero. Primero vamos a entender que es un problema de las venas. ¿Y qué son las venas? Las venas son unos conductos, unos tubos que nos llevan la circulación o la sangre del pie, vamos a hablar en este caso de los pies, pero es de todo el cuerpo, de regreso al corazón. Esto es, cómo tenemos la vida en nuestras extremidades y nuestros órganos, eso nos lo dan las arterias que llevan la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. Pero una vez que la oxigenan, la sangre se tiene que regresar para ser oxigenada. ¿Quién la lleva de regreso? Las venas. Entonces, las venas llevan la sangre, como les decía, al corazón, para de ahí ser oxigenada en los pulmones y otra vez repartirse. ¿Cómo es que las venas llevan la sangre al corazón? Si va de los pies hacia arriba, ¿cómo es que puede subir contra la gravedad? Bueno, entender primero que hay dos mecanismos más importantes. Los más importantes es la bomba muscular. O sea, los músculos, voy a hablar específicamente que es el tema de los pies y de las piernas. Gracias, doctor. La sangre sube porque contraemos y relajamos los músculos de las piernas. Gracias a eso, al contraerse y relajarse, entonces se contraen y se expanden esas venas y empiezan a hacer un movimiento que ayuda a que la sangre regrese al corazón. Y otro mecanismo muy importante, que es quizás el más importante de todos, es la presencia de unas compuertas dentro de las venas. ¿Cómo es eso? Sí, cuando el músculo logra subir esa circulación, esa sangre, sube por unas compuertas que cuando la sangre desea regresar, se cierran. Y entonces vuelve a subir a otra compuerta y se vuelve a cerrar. Es como ir subiendo un edificio de 20 pisos. Nada más que la sangre cuando sube ya no regresa porque esas compuertas que se llaman válvulas impiden que regrese la sangre. Entonces de esa manera asegura la circulación que va a ir llegando hasta el corazón sin arrepentirse, ¿verdad? Sin regresar. Entonces de esa manera funciona. Y tenemos en nuestras extremidades inferiores, nuestras piernas, 3 sistemas venosos. El profundo, que se va junto al hueso, que es el más importante, es el que lleva la mayor cantidad de sangre de regreso al corazón. El superficial, que ese es un auxiliar. Cuando el profundo se tapa por algo, por algún coágulo o alguna causa, entonces se puede ir por las venas superficiales para compensar ese retorno. Y hay un sistema que comunica ambas, los profundos con los superficiales, que se llama venas perforantes. Entonces, entendiendo eso, tratando de hacerlo lo más sencillo posible, entendiendo cómo es la función de las venas, entonces ya podríamos entender cuál es la enfermedad. Muy bien, doctor. ¿Y qué tan frecuente y por qué es importante que a pesar de pues ser tan de todos este retorno venoso,
estemos hablando de hoy? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cómo estamos tratando a nuestras piernas? ¿Por qué estas varices? Sí, aquí pues sin dejar de cumplir la pregunta que me hizo hace rato, doctora, entender que entonces las varices son un crecimiento anormal de esos tubos, de esas venas. Y son las venas superficiales las que son afectadas principalmente. Superficiales. ¿Qué tan frecuente es? Es sumamente frecuente. Y conforme va pasando la edad, aumenta esa posibilidad. De tal manera que a partir de los 30 años se multiplica, se triplica la posibilidad de empezar a tener una insuficiencia venosa donde se manifiesten las varices. Y principalmente están siendo afectadas las mujeres. Aunque también hay una parte en los hombres, pero vamos a poner una proporción de 70% mujeres y 30% hombres. Es muy amplia, doctor. ¿Y cuál Sí, es claro. la causa? ¿A qué se debe esto? Claro, hay varias. La principal es la herencia. O sea, primero, ¿por qué se empiezan a formar las varices? Porque las válvulas que comentábamos que se cierran. Que se cierran cuando la sangre quiere regresar al pie, ya no funcionan. Y entonces permiten que la sangre se regrese. Yo lo pongo como una puerta de cantina, ¿verdad? O de cocina. O de cocina. Pero me gusta más que sea puerta de cantina. Ah, bueno. Digo, es más ejemplar. Es Ok, doctor, de ¿verdad? acuerdo. A mí me han platicado. Entonces, deja entrar y salir como si nada. Hagan de cuenta que así, ese par de compuertas que deben de unirse e impedir que la sangre se regrese hacia abajo, ya le dejan ceder. Entonces sube mucho más lento. Se empieza a acumular en esas venas de hasta los pies, las piernas, y entonces aumenta la presión dentro de ellas, y entonces las venas se vencen. Ese elástico que deben de tener en sus tubos, porque es un tubo elástico, se vence como un resorte que yo estiro muy fuerte y después ya queda todo flojo. Esas paredes se vencen y empiezan a formarse las varices. Entonces, digamos, esa es la fisiopatología o la explicación de por qué se forman. Ahora, ¿qué las causa? Como les decía, principalmente la herencia. Es el factor más poderoso para provocar esa insuficiencia venosa y esas varices. Eso es lo que viene de familia. Ahora, lo adquirido también. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen ciclos menstruales, esos ciclos hormonales cada mes provocan que las venas, son sensibles esas venas a la presencia hormonal. Entonces, las venas se ensanchan, se vuelven a encoger, se vuelven a ensanchar, y esos cambios pueden provocar predisposición. Pero además, obviamente, los embarazos. Ah, por supuesto. Los embarazos, cuando la circulación va a regresar hacia el corazón, se topa con un obstáculo que es el bebé. Que el útero matriz está comprimiendo las venas, entonces no le permite subir el retorno adecuado. Como si hubiera una manifestación de las 5 de febrero, ¿no? Y nada más dejaran pasar un carril de los 3, pues se va a llenar de congestión toda esa avenida y muy poco va a poder pasar, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas adquiridas, pero también están factores laborales, estar mucho tiempo sentado, parado, y también hábitos. Sedentarismo, por supuesto, la obesidad, son factores que influyen directamente, de manera importante también, en la formación de varices. Qué bien, doctor, que nos está comentando todo esto, porque desde ahí ya podemos tomar cartas en el asunto y decir, pues vamos a evitar estas circunstancias porque yo estoy teniendo alguno de estos factores que me predisponen. Claro. Doctor, ¿y cómo saber qué grado de insuficiencia venosa tengo? Bueno, primero hay que hacer una valoración. Siempre es muy importante revisar a detalle porque hay categorías. Las varices son parte de la insuficiencia venosa, pero no es lo único en la insuficiencia venosa. Puedo tener desde un problema
de molestias, como pesadez, cansancio, hormigueo, calambres, hasta tener una úlcera, o sea, un orificio en la piel, que normalmente se manifiesta en los tobillos. Entonces, primero hay que clasificar qué tipo de insuficiencia venosa es. Y las varices pues son una clase intermedia. O sea, no es la más grave. Okay. Pero es una clase intermedia que hay que estratificar, que decir, bueno, usted tiene este tipo de gravedad en su insuficiencia venosa. Y eso primero se hace por exploración. Y segundo, para ser más precisos, hay que hacer estudios. Antiguamente se utilizaba mucho algo que se llamaba flebografía, que algunas personas quizás lo recuerden, y no muy bien, no con muchos recuerdos, porque era un estudio muy invasivo, se inyectaba. Doloroso. Exactamente, doloroso. Se buscaba una vena en el pie y se inyectaba un líquido que pintaba por medio de rayos X la circulación. Era muy molesto. Afortunadamente ese estudio ya está en extinción. Ahora se usa entre varios, pero el más importante es el ultrasonido Doppler duplex color. Es un estudio no invasivo, es como el estudio que se les hace a las mujeres embarazadas para ver cómo está el bebé, pero este estudio es especializado para la circulación, ver cómo están las venas, qué tamaño tienen. Y no solamente es anatómico, no solamente me dice, sí, hay unas venas varicosas, unas venas grandes, también es funcional, porque me ayuda a saber si las válvulas funcionan o no. Si hay retorno. Si hay retorno no. adecuado o si hay reflujo, que significa que la circulación se está regresando hacia abajo, que es en sentido contrario. Recuerden que las venas deben de subir hacia el corazón de los pulmones. Y con el ultrasonido podemos saberlo. Entonces esa es la manera en la que podríamos precisar qué grado de insuficiencia venosa tiene y además específicamente qué problemas puede tener anatómicos y funcionales. Importantísimo, doctor. ¿Y cuáles son los riesgos de la insuficiencia venosa, de las varices, de no atenderse oportunamente? Sí, bueno, yo lo dividiría en dos tipos de riesgos: los riesgos a corto plazo y los riesgos a largo plazo. El problema aquí, primero, es que gran número de personas cuando tienen varices no tienen molestias. Pueden tener unas varices enormes, y estar muy tranquilos, no tener ni siquiera pesadez, ni dolor, nada. Eso es un arma de dos filos, porque cuando no hay molestia, la gente no va con el médico. Así es. Normalmente, incluso con el dentista, ¿no? Así no, es, doctor. Yo no voy a ir al dentista hasta que no me duela, así el es. síntoma pivote que nos hace ir con cualquiera para que me lo quite. Así es, ¿no? Entonces, el médico también. Bueno, el dentista es un médico. Es claro. Un tipo de médico. Entonces, es un problema porque se dejan evolucionar. Y es más fácil que se compliquen. Entonces, ¿con qué se pueden complicar a corto plazo? Bueno, si entendemos primero que las venas normalmente tienen una trayectoria recta o diagonal, porque la naturaleza es muy sabia y la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, entonces no se va con rodeos. La vena debe ser normalmente recta. En las varices está toda sinuosa, llena de curvas, por esa misma deformación, por el exceso de presión dentro de la vena. Bueno, ese exceso de curvas y aumento del tamaño hace que la circulación vaya más lento, la sangre vaya más despacito. Y entonces al suceder eso, se estanca la sangre, se detiene y se forman coágulos. Entonces la primera complicación, la complicación a corto plazo, es la trombosis. ¿En quiénes puede suceder? Pues en todos los pacientes, en todas las personas existe la posibilidad de trombosis, pero es mucho más frecuente en aquellas que tienen riesgos, como varices, y aquellas personas que tienen varices cuando tienen estados procoagulantes, o sea, estados que favorecen o circunstancias que favorecen la formación de coágulos. Por ejemplo, estar mucho tiempo sentados en un viaje largo. Yo he tenido pacientes que vienen de algún país y vienen muy asustados porque tienen una molestia.
¿Y cómo se manifiesta la trombosis superficial, la trombosis de las varices? Cuando una varice, de ser una varice que yo puedo comprimir y se aplasta, desaparece al comprimirla, esta es una varice dura, caliente, dolorosa, arroja al principio y después cambia de color café oscuro. Esa es una manifestación de varicotrombosis o trombosis en las varices. Entonces así llegan. Entonces eso, o circunstancias como deshidrataciones, o cuando las personas toman varias copas de alcohol, que todo eso también deshidrata y espesa la sangre, tienen varices, de un día para otro pueden tener trombosis. El problema de la trombosis es que si todo se queda en las venas, pues bueno, molestias, dolor, se da manejo, pero recuerden que la vena superficial se conecta con las venas profundas a través de otras venas que se llaman perforantes. Entonces, si un trombo se forma, puede meterse hacia las venas profundas. Y de ahí migrar. Incluso en quedarse en la extremidad, ya puede, en casos extremos, provocar amputación. Pero también puede suceder, que es más común incluso, que el trombo viaje. Ya se llama entonces embolia. No la embolia del cerebro que muchos conocemos, no. Esta es una embolia, un viaje del trombo hacia el pulmón. Trombosis venosa. Y tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Así es, que puede ser fatal. Esa es la complicación a corto plazo. Pero a largo plazo, si no se trata, vamos a suponer que no se hace una trombosis, pero las venas empiezan a esculpir la piel, se revientan y sangran. Entonces puede haber un sangrado en los tobillos. Normalmente la paciente se está bañando, o el paciente está bañando, tiene una costrita, se talla suavemente y en esa costra se bota porque el agua humedece, reblandece y empiezan a sangrar y no saben qué hacer. Es un sangrado muy importante, muy aparatoso. O úlceras, que habíamos platicado hace rato. Orificios en la piel que suelen ser dolorosos o incapacitantes. Doctor, ¿y estas trombosis en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, son más frecuentes? No necesariamente. O sea, la trombosis venosa no. Los problemas arteriales sí, que es otro tema que es muy importante, pero digamos que en los pacientes hipertensos no tanto como tal. En los pacientes diabéticos sí incrementa la posibilidad de trombosis porque hay muchos factores. Sobre todo me refiero a los pacientes descontrolados, porque el diabético que está controlado lleva su dieta. No solamente toma sus medicamentos, que lleva dieta y está seguro que en sus cifras está controlado, no hay problema, pero en aquellos que están descontrolados puede haber múltiples alteraciones que modifican el estado de la sangre y más fácilmente se pueda coagular, trombosar. Sí, importante, doctor, porque en muchas ocasiones la gente relaciona diabetes con úlceras. Ah, claro, porque los diabéticos pueden tener úlceras, pero hay una cantidad distinta muy importante de úlceras. Claro. Ya platicaremos en un momento de pie diabético, por ejemplo, pero cuando uno presenta una úlcera, lo primero es que hay que ir con el especialista para que determine qué origen de úlcera es, porque hay unas úlceras que son incluso muy raras, muy específicas. El trabajo que mencionó, doctora, donde tuvimos la fortuna de recibir un premio el año pasado, es precisamente sobre úlceras, pero úlceras provocadas por medicamentos, que es rarísimo. Pero nosotros tuvimos ese descubrimiento y lo publicamos a nivel mundial. Por eso ganó un premio. Pero ese es otro tema. Hablando de úlceras, hay muchas. Sin embargo, las úlceras venosas específicamente se pueden prevenir, se pueden evitar, primero tratando, ¿no? Diferentes circunstancias que pueden ayudar. Pues bien, doctor, ¿qué le parece si regresamos con esta misma pregunta? Y les decimos a nuestros radioescuchas, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia.
Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Pues regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Hoy estamos platicando con el doctor Raúl González Fregoso, hablando sobre varices. Todo un tema, doctor, que pareciera muy simple, pero que tiene muchísimo material que nuestros radioescuchas deben saber para evitar estas complicaciones, para evitar estas úlceras de las que platicábamos, que son innumerables por lo que nos dice las causas, a nivel arterial, a nivel venoso, en diferentes tipos de pacientes. Sin duda, el tema de explorar a un paciente tiene que ser muy individualizado. Y nuestra historia clínica siempre nos debe mandar, doctor, porque nos va a dar antecedentes importantes. Claro. Y por supuesto, la exploración física, la clínica, va sobre cualquier método diagnóstico que querramos hacer antes de cualquier cosa. Nos ha dado muy buena noticia con este ultrasonido Doppler, que no es invasivo y que va a permitir mucha luz y menos molestias para nuestros pacientes, doctor. Vamos a hablar de costos. ¿Es caro este estudio, doctor? Esa es otra ventaja que tiene este estudio. Bueno, en la medicina, debo decir, la medicina no es barata. Sí, es cierto. Una buena medicina, y no estoy desdeñando la medicina, refiriéndome ni la medicina institucional ni la privada a bajo costo. No la estoy desdeñando, pero finalmente, como todo lo bueno, todo lo de calidad suele tener más costo, y la medicina no es la excepción. Sin embargo, dentro de los estudios que hay para diagnosticar este problema, el ultrasonido Doppler color es de los menos costosos como estudio, no como análisis de sangre. Es un estudio donde se ocupa un aparato específico, una infraestructura, y pero también un ojo experto, por supuesto, doctor, porque puede tener cualquiera, y bueno, no cualquiera por los costos de los aparatos, pero puede tener alguien que no es experto este aparato y no tener el expertise en la interpretación. Eso es muy cierto. Es, digamos, el pequeño detalle del ultrasonido Doppler. Porque si yo tomo una radiografía y tengo una fractura, todo el mundo va a ver la fractura y se entiende perfectamente. Pero como el ultrasonido es anatómico y funcional, se puede prestar a diferentes interpretaciones. Claro. Es operador dependiente el resultado, dependiendo de la experiencia. Muy subjetivo. Sí, pero hay puntos objetivos. Las imágenes pero que solo un experto puede interpretar. Sí, por supuesto. Particularmente yo personalmente suelo hacer el ultrasonido yo a mis pacientes, pero cuando son casos complicados donde no alcanzo a visualizar, le pido a una experta o a un experto que tiene más experiencia que yo en que me apoye en ayudarme a diagnosticar, a encontrar el problema vía ultrasonido. Y estamos hablando de los imagenólogos. Claro. Porque esa es otra especialidad dentro de la medicina. Así es. Que ellos se especializan en las imágenes, en este tipo de estudios, doctor. Exactamente. Entonces, son una herramienta humana, un recurso humano muy importante ellos, para cuando yo estoy enfrentándome a un caso que no es sencillo, que en muchos casos hay así, me apoyo, no arriesgo en ese punto el diagnóstico del paciente. Si tengo esa limitación, me apoyo con alguien que sepa más que yo, y de esa manera llegamos a un diagnóstico más preciso para poder saber qué se le puede hacer a esa persona. Excelente, doctor. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de alarma cuando se tienen varices que no son atendidas y que requieren de una atención médica inmediata? ¿Sigue siendo el dolor? No. Bueno, el dolor no es un síntoma de alarma. El dolor es una manifestación de la congestión venosa, de esa sangre que está estancada en las piernas. Se tiene que atender porque eso va a progresar a una complicación. Cuando tenemos síntomas de alarma, ya estamos hablando de complicaciones.
Perfecto, doctor. que pueden poner en peligro la vida o la extremidad. Y ya hemos platicado, por ejemplo, de un síntoma de alarma es cuando una varice se pone, es muy dolorosa, se pone roja. Yo la toco y está dura, muy sensible y caliente. Ese es un síntoma inequívoco de una trombosis de la vena. Entonces, ese es de alarma. ¿Y Ese no es hay de alarma. dolor? Sí, sí hay dolor. Ahí Ok. sí. En muchas ocasiones, cuando no está complicada la varice, la persona puede vivir años sin dolor. Ok. Y permite que progrese, es donde viene más riesgo de complicaciones. Ok. Y otro síntoma de alarma es que una pierna esté más inflamada que la otra. O sea, que la inflamación sea dispareja. Aunque puede haber trombosis en ambas piernas, pero es más raro. Normalmente la trombosis se manifiesta en una sola. Y cuando tenemos una pierna más inflamada que la otra, es muy probable que ese coágulo, ese trombo, se fue a las venas profundas. Se complicó con una trombosis venosa profunda que le impide a todo el retorno regresar, se estanca en la pierna y entonces por eso se inflama la pierna, se hincha por ese exceso de sangre que no puede. Ahí sí ya no fue nada más cerrar 2 carriles y dejarlo libre, ¿no? Ya cerraron los 3 carriles de la 5 de febrero, ¿verdad? Ok. Hablando de metáforas, donde todo se detiene súbitamente. Y entonces la trombosis venosa profunda me puede llevar a la complicación de tromboembolia pulmonar. Si empieza además con dolor de pecho, falta de respiración, escupir una flemas color, se llama salmonadas o rojizas, ¿no? Pues estamos hablando del extremo del peligro en la vida, de la trombosis y tromboembolia. Y la otra señal de alarma es cuando hay sangrados. Ok. Cuando hay sangrados no hay que estar esperando, hay que tratar eso con manejo específico, porque sí puede haber una hemorragia que comprometa las funciones vitales del paciente. Muy bien, doctor. ¿Con qué frecuencia se presentan las úlceras cutáneas y qué hacer si no sanan fácilmente, doctor? Bueno, en este momento el porcentaje específico no lo tengo en mente, pero podemos calcular que más o menos un 30%, de 20 a 30% de las personas con varices suelen presentar este tipo de... Es alto, doctor. Sí, sí es alto. Sí es alto, definitivamente. Y la gente normalmente tiene remedios caseros o acude con cualquier médico, que no vamos tampoco a denostar, pero que no son los expertos en el manejo y en el origen de estas úlceras. Sí. ¿Qué hacer si estas úlceras, cuánto esperar para no tener el problema más es complicaciones? que esperan. Ese es el gran problema. Ajá, y en muchas ocasiones ya van con un servidor o con un especialista cuando ya no hubo más remedio. Ya intentaron con todo, con remedios caseros, con unos médicos expertos en heridas, con enfermeros o enfermeras expertos en heridas. Y hasta el último van con un el especialista. angiólogo. Ya sea por desconocimiento, que eso es en gran parte de las ocasiones, y hasta al final alguien les comenta que existe esa especialidad, o ya sea porque les da miedo saber más allá. Y es más fácil ir con el curandero o con o la comadre que me va a dar el remedio, Y que peor con el aún, doctor. con estas propagandas que tenemos en medios de comunicación, en las redes o en programas, que el parche, que... Los medicamentos No, milagro. Los medicamentos milagro, definitivamente cuánta iatrogenia ocasionan, y nosotros creemos luego más en ellos que en las personas que se especializaron. Así es. Es un peligro, porque además hay un submundo, un inframundo de medicamentos donde se presumen medicamentos naturistas que venden en cualquier tienda naturista, que tienen otros fármacos como la cortisona que no lo explican. Dicen que tiene extracto de ajo, o semilla de mango, exuberancias de esas. Sí, doctor. Pero no dice Y he de que decir tiene cortisona. que no son baratos tampoco, No, doctor, claro, ¿eh? pues Son muy caros y se trata de prometen tener una que utilidad. con una crema las varices desaparecen. Ajá. O sea, de verdad que engaño. ¿Y cómo se
tienen esta difusión masiva que la gente dentro de su desconocimiento les cree y que, repito, no son nada baratos, doctor. Sí, pero es el camino corto, esa es la naturaleza humana, buscar el camino más sencillo que me llegue a lo que yo creo que es mi objetivo. En este caso, pues una crema es más sencillo, aunque me cueste, pero esa la puedo comprar. No tengo que andar haciendo cosas que luego el doctor me tiene que indicar. Mejor me pongo la crema y ya. Así es. Entonces es un poco complejo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el manejo de varices y en qué casos están indicados, doctor? Bueno, primero, si entendemos la función de las venas y cómo va el retorno hacia el corazón, debemos entender también que el tratamiento base, el tratamiento principal para cualquier problema venoso, incluso el más complicado que son las úlceras, me refiero a lo que no es urgente como la trombosis o como el sangrado, ¿de acuerdo? Claro. Pero lo que es la presencia de varices o úlceras, el tratamiento que se debe iniciar primero es mejorar la función venosa. Okay. Mejorar el retorno venoso. ¿Con qué? Pues si entendemos las causas y atacamos las causas del problema, es por ahí donde podemos ayudar. Entonces la herencia no la puedo modificar, es lo que me tocó. Es como el color de mi pelo, de mi piel, pues ya, eso me toca. Pero lo adquirido sí. Entonces hay que hacer ejercicio, hay que usar compresión para que me ayude esto a exprimir esas venas crecidas. A favorecer el retorno venoso. El retorno venoso. Yo siempre pongo de ejemplo a los pacientes cuando están regando un pastito. Y mi manguera no alcanza y quiero que llegue el agua hasta el rinconcito. ¿Qué tengo que hacer? Pues estrecho la manguera con mi dedo para que el chorro llegue más lejos. Es cierto. Ahí aumenta la velocidad del líquido, del flujo. Entonces, si yo disminuyo el diámetro de las venas o de las varices con algo que las comprima, algo externo que las comprima, como una media o un calcetín de compresión, la velocidad aumenta, entonces regresa mejor la sangre al corazón. Y entonces la compresión, el ejercicio y también evitar estar las horas sentado o parado dentro de lo posible, me va a ayudar a mejorar mis molestias si es que las tengo. Y si no las tengo y nada más tengo varices, me ayuda muchísimo a mejorar la inflamación, que eso no se percibe en los pacientes. Pero mejora la inflamación en el retorno venoso y la posibilidad de coágulos o de sangrados, aunque está porque tiene el problema, disminuye un poquito. Ese es el manejo principal. Conservador. Pero es el principal. El Ok. principal no es cirugía. El principal no es inyectar. Ok. Es ayudar al retorno venoso en cualquier grado de complicación, que no sea trombosis o sangrado, que son urgencias, ayudar al retorno venoso. Y una vez que mejora el retorno venoso, entonces ya veo, mediante un estudio específico como el ultrasonido, dónde está exactamente el problema y si efectivamente las venas están crecidas, porque también me ayuda a ver el diámetro, el estudio. Incluso hay veces que las venas no se ven, las varices no se ven por fuera, porque ninguna varice empieza de un día para otro viéndose. Primero crecen en el interior y después se hacen más manifiestas cuando crecen aún más. Entonces en el ultrasonido yo puedo encontrar varices que no se ven por fuera. Uh-huh. Entonces ya puedo ahí saber qué puntos de riesgo tiene y entonces saber qué más allá tengo que hacer además de las recomendaciones. Si es una cirugía o si es una escleroterapia, que es inyectar un fármaco. Todo depende de primero llevar ese manejo y luego un diagnóstico más preciso. ¿Y en qué consisten estos dos procedimientos que nos acaba de mencionar, doctor? ¿Y cuáles son sus riesgos y beneficios? Bien. Lo que más se acostumbra es la escleroterapia. La escleroterapia. Eso es lo más común, eso lo hace, pero también incluso lo hacen profesionales de la salud no especialistas. Incluso cosmetólogos, mucha gente, porque lo que hacen es
tengo un fármaco, tengo una jeringa, tengo una aguja y veo unas varices, las inyecto. Qué grave, ¿no, doctor? ¿Sí? Y ese es el procedimiento que tiene más complicaciones. Qué barbaridad. ¿Qué puede ser trombosis? ¿Qué puede ser úlceras por inyectar? ¿Qué puede ser quemaduras? Puede ser alergias severas. Entonces, no es inyectar por inyectar. Se tiene que estadificar. Y si resulta que no hay un problema mayor en mi ultrasonido, es un problema muy localizado, ahí sí puedo hacer ese tipo de tratamientos. Pero ojo, no es para quitar molestias, porque muchos profesionales de la salud inyectan diciendo que con eso te va a quitar el dolor y la pesadez. No. Eso es un problema funcional que tenemos que corregir con las recomendaciones que ya platicamos. Claro. Es un complemento de tratamiento la escleroterapia, pero cuando al revisar por ultrasonido encuentro venas más grandes que vienen de las venas superficiales más importantes, ahí sí hay que intervenir, o sea, hacer un procedimiento quirúrgico. Y hay varios. El más común que se ha hecho toda la vida y que se hace en las instituciones de salud es la cirugía abierta. Y esto es, hago varias incisiones, saco esa vena superficial que ya no sirven sus válvulas, que está crecida y que a través de esa vena las varices se alimentan, o sea, hacen grandes, las saco y las venas las retiro también con varias incisiones, varias cortaditas. Eso es lo que siempre se ha hecho. Y se sigue haciendo, doctor. ¿Perdón? Y se sigue haciendo. ¿Se sigue haciendo qué cosa? Ese tipo de intervenciones sí, quirúrgicas. Claro, en las instituciones. Y a algunos colegas de forma privada les gusta ese procedimiento. Muy respetable. Es de estándar de oro, de ahí se ha basado lo nuevo. Actualmente hay otros métodos menos invasivos. El láser. El láser, por ejemplo. O sea, están los tratamientos con calor, están los tratamientos con químicos. Hay varios, brevemente los mencionaré. El de que es con químicos es un tratamiento donde también es por cateterismo, voy tallando por dentro para causar inflamación e inyecto una espuma para que se cierre, pero suelen ser un poquito molestos. Algunos están todavía en desarrollo o falta tiempo, como ese, o el poner un pegamento dentro de las venas para que ese pegamento cierre completamente la vena. Está de moda, sin embargo también tiene sus complicaciones, porque claro, si dejo yo un pegamento dentro de la vena es un cuerpo extraño que en muchas ocasiones causa algo que se llama granulomas, que son puntos inflamatorios de toda la vida, puntos dolorosos, duros. Y están los tratamientos con calor, está el láser y la radiofrecuencia. En esas dos lo que se hace es, por cateterismo, cerrar la vena, pero con una punción, con un piquetito. El láser ocupa, dependiendo del láser, ocupa anestesia en la espalda, que se llama raquia, pero en la radiofrecuencia no se ocupa raquia, se ocupa anestesia local. Entonces son mínimamente invasivos, donde yo con un piquetito cierro esa vena y después, ya sea que le inyecte espuma ahora sí a las varices o las retire de manera mínimamente invasiva. Esos, digamos, los manejos ya más especializados. Más innovadores. Ajá, pero una vez que ya se hizo el tratamiento base, que es mejorar ese retorno venoso. Perfecto, doctor. Una vez habiendo recibido un tratamiento, cualquiera que este sea, ¿cuál es la probabilidad de que estas varices y sus síntomas reaparezcan? Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante, es una pregunta muy interesante. Primero, entender que los síntomas en muchas ocasiones no se van a resolver quitando varices. Los síntomas es un problema de congestión venosa que viene desde las venas profundas. Y los síntomas los voy a controlar haciendo mis recomendaciones. Claro. Y también, al hacer las recomendaciones una vez que soy intervenido, también ayudo a que sea mucho más difícil que vuelva a haber una recidiva. Sea mucho más difícil que vuelvan a salir. Porque recuerden que en una cirugía bien hecha, se va a retirar lo que está enfermo nada más. Lo que está sano no se toca, no se debe de tocar. Porque por algo están en las venas.
Pero esas venas sanas, con el tiempo también se pueden enfermar y generarme nuevas varices. Claro. ¿De qué depende que sea más difícil que se presenten? De que yo ya esté entrenado, habituado a hacer mi Cambio en caminata, estilo de vida. a hacer mi compresión. Entonces es más difícil que vuelvan a salir. Yo tengo pacientes que han tenido manifestaciones varicosas muy severas, que se operaron, han sido muy disciplinados y los veo cada año, por ejemplo. Llevo 10, 15 años viéndolos sin ningún problema. Porque hubo todo ese Sí. entendimiento para prevenir Exacto. nuevas varices. Exactamente. No es que regresen las enfermas, sino es que se van a hacer nuevas varices. Así es. Así Doctor, ¿hay algún medicamento venotónico, por ejemplo, que pueda ayudar a mejorar los síntomas de las varices? Sí, claro, hay varios. El más común es la diosmina esperidina. La diosmina esperidina es el que está más extendido en el mercado, porque es cuando se creó, el laboratorio que lo creó hizo una difusión muy importante a nivel mundial con estudios de investigación, entonces avanzó muy rápido. Pero hay otros medicamentos, Ruscus esculatus, por ejemplo, que también ese es un medicamento que es derivado de plantas. ¿Pero quién lo debe prescribir? Ajá, no, los medicamentos como tal, este tipo de medicamentos los puede prescribir un médico general. Ok. Pero hay que entender que no es el tratamiento tampoco, es una ayuda. Es un paliativo. No es un paliativo, sí ayuda, siempre y cuando hagamos las recomendaciones. Coadyuvante. Un coadyuvante. O sea, es un callejón sin salida. O sea, todo me lleva a que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Claro, el medicamento no me claro. va a resolver el problema. Por supuesto. Me va a ayudar. Muy bien, ¿no? doctor. Nos llega una pregunta, doctor. Claro. Si planeo un embarazo, porque usted habló que otro de los problemas que afecta el retorno venoso son los embarazos. ¿Cómo afectarán a mis varices este embarazo y qué precauciones debo tomar? Porque el embarazo mes con mes va aumentando Claro. el peso del producto y va a ir comprometiendo el retorno venoso. ¿Qué deben hacer esta persona que nos está llamando? Bien, si es una persona que tiene planeada embarazarse o planeado un embarazo y tiene varices, lo ideal es que se trate esas varices primero, porque cada embarazo complica aún más las varices. De hecho, el embarazo es un estado procoagulante. El embarazo y el puerperio, que es cuando se alivian, son estadios o momentos en los que es más fácil que una mujer tenga trombosis o coágulos por esos cambios hormonales. Por sí mismo eso lo puede provocar. Si además tiene varices, es más probable que tenga esas complicaciones. Entonces, lo ideal es que primero se trate para limitar, acotar El riesgo. el problema. Claro. Y entonces, una vez tratado, seguir las recomendaciones. Si nunca ha tenido varices, pero tiene, por ejemplo, predisposición, su mamá, su tía, su abuelita tiene varices, pues es probable que las vaya a presentar. Entonces, es imposible evitarlo al 100%. Pero si se cuida, si desde un principio hace sus recomendaciones, su ejercicio, compresión específica para ella, y un control bien estrecho de su ginecólogo para que él considere si necesita una nutrióloga o no, y que sea un incremento de peso moderado, entonces les va mucho mejor. Ok. Perfecto. Doctor, casi se nos termina el tiempo. ¿Nos puede hacer el favor de compartir su contacto para que nuestros radioescuchas lo consulten? Incluso nuestros colegas sepan que existe un experto angiólogo aquí en Querétaro, el doctor Raúl González Fregoso. ¿Y dónde está ubicado su consultorio y clínica? Claro que sí. Me pueden buscar como Raúl González Fregoso en internet, Google, por ejemplo. Y los teléfonos de donde estamos nosotros es en San Lucas Centro Vascular, en Corregidora, a unos pasos de la Pirámide, al teléfono 442-225-4672 y 225-4675 a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias, estimado doctor Raúl González Fregoso, médico angiólogo, por su tiempo, por la generosidad de sus conocimientos compartidos, y a RTQ, que hace posible este espacio donde hablamos de salud con médicos expertos en su especialidad. Y por supuesto, amigos, gracias a ustedes por su gentil atención a estos programas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, la próxima semana tendremos otra interesante entrevista para el cuidado de su salud y vida. Feliz fin de semana. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.